la presentación, se ve bien. Perfecto, listo. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la invitación a Carlos y a 360 Lean y a todos los asistentes por responder tan rápido a este llamado para que charlemos un poquito sobre el sistema de clasificación de estimaciones. Este sistema está basado en la práctica recomendada de la ACE, que es la Asociación para el Avance de la Ingeniería de Costos internacional. En Latinoamérica tenemos ya varias secciones creadas hace algunos años. La más reciente, de hecho, es Colombia. Nosotros apenas tenemos 2 añitos, ¿sí? La creamos en el 2000, vamos para 3 en realidad. La creamos en el 2017. Está en Perú, está en Brasil, Chile. Estamos tratando de crear, bueno, en otros países, Ecuador, Argentina, se están haciendo todos los preparativos para crear las secciones. El foco central de la charla que vamos a hacer el día de hoy es el sistema de clasificación bajo estas prácticas recomendadas. Rápidamente, como anunció Carlos, bueno, soy ingeniero civil de profesión y tengo una maestría en gestión de proyectos. Solamente me voy a centrar acá en la certificación. Tengo una certificación como estimadora profesional de costos, ¿sí? Bajo la ACE. La ACE tiene varias certificaciones, una de ellas es la CEP, en la cual pues yo estoy certificada desde hace unos 5 años más o menos, si mal no recuerdo. Uy, van a perdonar que el internet está un poquito complicado acá, pero ya vuelvo a compartir la presentación. Entonces, nos vamos a centrar en eso. Sin embargo, antes de hablar de lo que es el sistema de clasificación de estimaciones, tenemos que aclarar un poquito los conceptos o recordarlos de manera que todos estemos hablando los mismos términos. Recuérdense que lo que son las prácticas recomendadas siempre están centradas en lo que es la comunicación del proyecto. Realmente eso es donde nos vamos a centrar. Vamos a centrarnos en el conocimiento de las técnicas y de los términos adecuados para poder comunicarnos al mismo nivel, para poder decir qué es un estimado, para poder entender qué es un presupuesto y sobre todo para centrarnos en lo que es el sistema de clasificación de estimaciones. Entonces, lo primero que nos dicen un poquito los números, vámonos a la estadística para entender cómo está nuestro sector. Y según el pulso de la profesión del PMI, en el año 2018 nos decía que el 9.99% de cada dólar invertido en un proyecto es desperdiciado debido a los pobres rendimientos que tiene el proyecto. Esto se transformaba en que 99 millones de dólares por cada 1.000 millones invertidos eran desperdiciados. ¿En dónde? En 2 grandes grupos, ¿sí? El PMI en el 2018 dividió las empresas que tenían madurez en gestión de proyectos en 2 grandes grupos. Las de alta madurez, donde sus procesos estaban bien centrados en buenas prácticas y estaban correctamente implementados, y las de baja madurez, donde ya tenían algún conocimiento de gestión de proyectos, pero pues todavía faltaba esa implementación. Y nos vamos a centrar en la segunda estadística que vemos acá, ¿sí? El porcentaje promedio de proyectos terminados dentro del presupuesto son solamente el 43% de los proyectos en empresas de baja madurez. Latinoamérica, ¿sí?, tiene solamente el 33%, esa es nuestra estadística. Solamente el 33% de nuestros proyectos llegan a término dentro de la restricción de costo. Significa que hay un alto porcentaje de nuestros proyectos que incurren en sobrecostos, sea por cualquier motivo. Y eso tiene mucho que ver con lo que es el sistema de clasificación. Entonces, para que entendamos un poquito de dónde nace
Este sistema de clasificación está basado en las prácticas recomendadas de la ACE, la Asociación para el Avance de la Ingeniería de Costos. Es una asociación sin fin de lucro, creada en los Estados Unidos en 1956, donde ella está centrada en la gestión total de costos, ¿sí? Ese es nuestro marco de conocimiento, así como el PMI, perdonando la comparación, así como el PMI tiene el PMBOK, como su libro insignia del que muestra el marco de conocimientos de la gestión de proyectos, la ACE tiene la TCM o el Total Cost Management, la gestión total de costos, como el centro del marco de conocimiento. Esto lo voy a pasar un poquito rápido. Tiene una gran cantidad de información, bibliografía. Nos vamos a centrar en lo que son las prácticas recomendadas, las RP, y ahí vamos a estudiar el sistema de clasificación. En este momento hay alrededor de unas 99, si mal no recuerdo el número, que ya están aprobadas y que están publicadas en la página. Tiene una gran cantidad de información, así como les comenté. El otro libro que es realmente primordial si queremos entrar dentro de lo que es el conocimiento de la ingeniería de costos es el Equivalent Knowledge. La ingeniería de costos es nuestra práctica. Entonces, una vez que tenemos como el contexto del marco de conocimiento donde nos centramos para el sistema de estimación, tenemos que ubicarnos en una organización. Pues ubiquémonos como organización. Cuando las organizaciones se preguntan si el proyecto es el mejor entre diversas opciones, entre las alternativas que estamos estudiando, y además se preguntan cuál es el objetivo que tiene que cumplir este proyecto. Las organizaciones, y si nosotros nos centramos personalmente como si nosotros fuésemos entes organizacionales, nosotros siempre tenemos algunos recursos a nuestro alcance. Tenemos dinero, tenemos tiempo, tenemos algunos recursos físicos, tenemos ayudantes en el equipo del proyecto, factor humano. Todos esos son recursos que nosotros vamos a invertir de alguna manera en el proyecto. Qué pena, ¿hay alguien con el micrófono activo? Les voy a agradecer que por favor por ahora lo coloquen en mute. Entonces, les comentaba que tenemos algunos recursos y que esos recursos los usamos como inversión, ¿sí? Para nosotros, en proyectos, todo lo que nosotros utilizamos para que ese proyecto se lleve a término, lo vamos a ver como recursos. Y esos recursos, esa inversión siempre busca algún beneficio. No solamente tiene que ser dinero, no solamente tiene que ser rentabilizar el producto del proyecto, a veces es posicionamiento de mercado, fidelizar un cliente, objetivos misionales, ¿sí? Objetivos de calidad, objetivos de cumplimiento exitoso de las restricciones del proyecto. Si ese producto del proyecto queda dentro de nuestro portafolio como organización, entonces pasa a ser un activo estratégico de la organización. Las empresas de petróleo, por ejemplo, imagínense que van a construir una refinería. Esa refinería luego pasa a ser de la cartera de activos de esa organización. Quiere decir que ese mismo ente lo va a operar, lo va a mantener, lo va a reparar y al final de su vida útil dará una disposición final. La ingeniería de costos se centra en el ciclo de vida del activo estratégico, no del proyecto. ¿Sí? El proyecto es un ente de cambio. El proyecto para nosotros va a ser un medio de transformación de esa inversión a los beneficios que queremos lograr con ese proyecto. Y nos vamos un poquito a la definición de proyecto. Proyecto es un evento futuro que tiene un inicio y un final bien determinado, que tiene objetivos medibles y que tiene un producto final único. Y por ser un evento futuro, quiere decir que nosotros lo vamos a predecir. No tenemos la certeza a 100% de todo lo que puede ocurrir en el proyecto. Y a través de esa predicción, entonces nosotros estamos manejando estimación. ¿Sí? Y a este concepto era el que quería llegar.
Cuando estamos manejando todo en un proyecto, no solamente estimamos costo o dinero, como lo estamos acostumbrados a ver, estimamos duraciones, estimamos riesgos, estimamos flujo de caja, estimamos cantidad de recursos, estimamos cantidad de obras, todo, prácticamente todo lo que nosotros calculamos o planificamos antes de la etapa de ejecución de un proyecto y lleva o conlleva el proceso de estimación, ¿sí? En esta charla nos vamos a quitar un poquito el chip de que el costo sea solamente dinero, porque nos estamos centrando en el marco de conocimiento de la gestión total de costos, en la práctica científica de la ingeniería de costos. Y cuando nosotros nombremos acá costo, vamos a decir que costo es el valor de los recursos requeridos para lograr el alcance de ese proyecto. ¿Y cuáles son los recursos? ¿Qué recursos tenemos para transformar ese deseo de inversión en un beneficio? ¿Cuáles son los recursos? Tiempo es un recurso. Dinero, valor monetario, es un recurso. El factor humano es un recurso y todos los factores físicos que involucran ese producto de ese proyecto también son un recurso. Por lo tanto, la unión de todas estas restricciones, de todos estos elementos, nosotros lo vamos a llamar costo. Por eso es que en la ingeniería de costo ya hablamos más de una práctica integrada y holística de planificación, estimación, determinación, monitoreo, evaluación y control de proyectos, porque lo vamos a tratar de unir todo en una línea base. Ese es nuestro fin. Entonces, como el proceso de estimación está intrínsecamente relacionado con todo lo que nosotros tenemos que establecer en un proyecto antes de su etapa de ejecución, esta estimación es un proceso. Lo tenemos que realizar en etapas, lo tenemos que realizar consecuentemente, lleva una implementación consciente de muchos pasos que deben ser cumplidos para poder determinar estas predicciones que nosotros queremos hacer en el proyecto. Además de que sea un proceso, entonces es predictivo, porque estamos tratando de adivinar, y hablo comillas, ¿sí?, los eventos futuros de ese proyecto, ¿sí? No lo tenemos en certeza, no sabemos qué va a pasar a ciencia cierta en el proyecto. Entonces es una predicción a futuro. ¿De qué? De la cuantificación de las cantidades y de los costos y de los precios. La estimación de costos dentro de la gestión total de costos trata también la cuantificación de alcance. Generalmente cuando nosotros estamos en obra, pues la cuantificación viene del departamento de ingeniería, ya lo hacen ciertas herramientas tecnológicas, etc. Pero somos los estimadores los que tenemos la responsabilidad inicial de asegurarnos que todo el alcance del proyecto sea cuantificado. ¿En qué? En costo y en precio, ¿sí? La diferencia de costo y precio, pues la manejamos. El precio incluye lo que es la utilidad y algunos marcadores económicos que deben ser cumplidos. Y aquí entra el primer ojito que vamos a hacer en esta charla. ¿A qué le vamos a hacer seguimiento? ¿Le hacemos seguimiento al costo o le hacemos seguimiento al precio? ¿Sí? ¿A qué nivel estudiamos la rentabilidad del proyecto? ¿A qué nivel estimamos? Estimamos costos y después tarificamos. Eso va a depender de la organización y de la implementación de este proceso. Entonces es un proceso predictivo que cuantifica las cantidades y los costos y precios de los recursos requeridos para lograr un alcance definido y acordado contractualmente. Los objetivos de la estimación. Los que hemos trabajado en costos, sobre todo en el sector construcción, sabemos que se utiliza para establecer el presupuesto del proyecto. Se utiliza como base para el seguimiento y el control de costos del proyecto a través de la estimación y otras series de procesos y de pasos que debemos cumplir,
estructuramos la línea base para la medición de desempeño, a través de la cual vamos a monitorear, evaluar y controlar el proyecto. Esos tres aspectos son el último proceso de lo que estamos acostumbrados a llamar gestión de costos, pero que nacen desde la planificación, la estimación y la determinación del presupuesto. Ayuda a identificar riesgos y oportunidades. Si nosotros como estimadores de costos no tenemos una idea de lo que puede ir mal o de lo que puede ir bien con los costos del proyecto, quiere decir que probablemente no tengamos una cercanía operacional con el proyecto. Nosotros, a medida que estamos estudiando los costos del proyecto y que los estamos cuantificando y costeando, debemos tener muy claro cuáles son esas opciones que tenemos, que puede ir mal, lado pesimista, pero también que puede ir bien, lado optimista, de manera que nos ayude a minimizar los eventos negativos y a maximizar los eventos positivos relacionados al costo del proyecto. Establecer la base para futuras estimaciones de costos. No solamente las lecciones aprendidas, sino para incorporar estos costos reales ocasionados en la base de datos históricos de la organización, que nos ayudará a establecer futuras estimaciones de proyectos similares. Entonces, principalmente la estimación, hablando de costos, nos dan tres características importantes a lo largo de todo el proyecto. Una es que nos va a predecir el futuro. Cuando nosotros estemos estimando, ya sea en bases comerciales, en bases de datos históricos, benchmarking, cotizaciones, nosotros siempre vamos a estar prediciendo el futuro, porque eso es lo que es el proyecto, ¿sí? Hasta la etapa de ejecución. Una vez nosotros estemos en la etapa de ejecución, este proceso de estimación ya se le llama más que todo pronóstico, porque es un futuro relativamente más cercano. Recuerda el pasado, porque utilizamos bases de datos históricas de proyectos similares anteriormente desarrollados por la organización o por un compendio de entes, que son esas bases comerciales que compramos o que adquirimos. Y además mantiene todo organizado. Uno de los aspectos más importantes del proceso de estimación es que documenta, ¿sí?, y fundamenta todos los cálculos que nosotros hacemos. No solamente las exclusiones, las suposiciones, lo que sí conocemos certeramente en el proyecto, el equipo del proyecto, los datos que estamos usando, las características del proyecto. Todo esto se fundamenta en dos grandes documentos que soportan la estimación. Uno se conoce como el BOE, o las bases de la estimación, ¿sí? No estamos muy acostumbrados a desarrollarlo, pero ahora incluso el PMI lo incluye como documento de salida de este proceso, ¿sí? Las bases de la estimación es el documento soporte, el que tiene toda la fundamentación de los cálculos que hemos realizado en ese estimado. Y el segundo se denomina backup o respaldo de la estimación, que es el compendio de documentos de entrada que utilizamos para definir los recursos de los elementos o los costos que hemos utilizado. Por ejemplo, los planos, ¿sí? Los planos de ingeniería, los contratos que hemos utilizado, el acuerdo contractual, todas las hojas técnicas, la lista de recursos que nos han pasado los diferentes departamentos, toda la información que se debe almacenar en el sistema documental de la organización y que fundamenta, pero ya en entregables, ¿sí?, todos esos inputs que yo utilicé para realizar la estimación de costo. El documento, repito, entonces, más importante además de los cálculos, del costeo, de la lista de costos, es las bases de la estimación, el BOE. ¿Para qué nos sirve el sistema o contar con un sistema de clasificación en la organización y entender la evolución del estimado? Nos sirve para que todos los involucrados, no solamente en el proyecto que estamos tratando, sino en el área de gestión de proyectos, tengamos un entendimiento común de los conceptos involucrados. Mucha gente cree que costos, que el área de costos es un área práctica.
si vamos a hacer cálculos, si vamos a hacer estimaciones, si vamos a hacer predicciones. Sí conlleva un conocimiento matemático, un conocimiento estadístico, un conocimiento probabilístico importante. Pero lo más fundamental, lo más primordial en estimación de costos es tener el conocimiento conceptual muy claro para nosotros poder determinar, por ejemplo, qué es un costo directo, qué es un costo fijo, qué es un costo semivariable y poder clasificarlo de la mejor manera en los costos del proyecto y posteriormente pasarlos a contabilizar en el negocio. Define y relaciona y correlaciona, completamente las características principales de los proyectos, utiliza el nivel de madurez de los entregables como característica principal, y eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos la tabla. Mejora la comunicación entre los interesados porque todos vamos a hablar el mismo idioma. Y acá hagamos el segundo hito de la charla. Este sistema es una guía, no es un estándar, no es una ley firmada en piedra. Nació de las buenas prácticas de grandes empresas, donde sus proyectos, la mayoría termina dentro de las transacciones, sobre todo de costo. Y recuérdense, cuando digo costo, es todos los recursos, incluyendo tiempo, incluyendo valor monetario. Entonces, es una guía que nosotros podemos adaptar en nuestras organizaciones. Si no tenemos un punto de partida, este es el mejor, para luego, posteriormente, irla amoldando a la realidad de nuestras empresas y del contexto económico donde nos estamos moviendo con nuestros proyectos. Entonces, la primera práctica recomendada es la 17R97, es la que nos presenta el sistema de clasificación de estimaciones. Esta práctica la pueden encontrar, este mismo sistema la pueden encontrar más o menos en las normas ANSI de Estados Unidos, y hay otras asociaciones europeas que también se basan en este sistema de clasificación, que, como les comenté, se determinó a partir del benchmarking de diferentes industrias. La 17R97 es la práctica general. En este momento hay prácticas recomendadas que incluyen y explican el sistema de clasificación por sector y por industria. Nosotros vamos a ver acá la de los contratos de ingeniería, procura y construcción. Pero hay, por ejemplo, para industria farmacéutica, hay para minería, hay para industrias de energía renovable. Ya hay varias prácticas recomendadas que hacen el compendio de este sistema y nos da un punto de partida. Un arranque, pues, si no lo tenemos en nuestras organizaciones. ¿En qué se centra esta clasificación? Se centra en 5 clases, ¿sí? De la clase 5 a la clase 1. La clase 5 se denomina clase de estimación de orden de magnitud. Es la clase de estimación que realizamos cuando no conocemos gran información del proyecto. ¿Sí? Sabemos que vamos a construir un edificio, sabemos que el edificio tiene 30 pisos, sabemos que será en Lima o será en Bogotá, pero no tenemos mayor información. No sabemos aún, no tenemos la ingeniería básica, no sabemos cuál será el metraje, por ejemplo, del estacionamiento. No sabemos aún, está todavía definiéndose el material de construcción, no sabemos exactamente, el cronograma del proyecto está apenas preliminar, o sea, no tenemos gran información del proyecto. Y la clase 1 es la clase de estimación más específica que se realiza para alcances de proyectos muy altos, incluso no se recomienda realizarla en etapas pre-ejecución, sino para partes muy importantes de algún proyecto. Una refinería, entonces el equipo más importante. Un edificio, entonces un sistema de, supónganse, un sistema de energía solar, que es algo pues innovador para la organización, todavía no conoce muy bien cómo pueden ser desarrollados esos estimados, entonces vamos a esperar tener una ingeniería muy altamente desarrollada para poder hacer la estimación de costos. Esta clase 1 también se hace para estimaciones de verificación, ¿sí? Las estimaciones de control, las estimaciones de reconciliación, que son las estimaciones donde yo comparo realmente
la estimación inicial con los costos reales del proyecto. Entonces, nuestro punto de partida será esta tabla que vemos acá, ¿sí? 5 clases de estimación, ¿sí? De la clase 5 a la clase 1. Si yo digo nivel 1, me refiero a la clase 5. Si digo nivel 5 de estimación, me estoy refiriendo a la clase 1. ¿Cómo se compone este sistema de clasificación? Tiene 5 características. Una, que se le denomina la característica primaria, y 4 que son las características secundarias. Están encerradas en este rectángulo que vemos acá. Las características de este sistema son las que más peso tuvieron en el momento de realizar la clase, ¿sí? La característica primaria es el nivel de definición del proyecto, la madurez de los entregables del proyecto. Y cuando digo entregables me refiero al diseño o a la ingeniería del producto y a los entregables de la gestión de proyectos, el plan de dirección, el cronograma, el presupuesto, los planes de los interesados, los planes de las comunicaciones, los contratos, las estrategias de contratación. Toda esta documentación referente a la gestión de proyectos se incluye en el nivel de definición. Si nos centramos un poquito acá, fíjense que está en porcentajes. ¿Cómo medimos esos porcentajes? Hay diferentes métodos para medir los porcentajes. La práctica 18R, que es la que vamos a ver de construcción, nos indica una lista de entregables. Y esa lista de entregables la vamos a ir puntuando dependiendo del nivel a la que está desarrollada. Y hay varios niveles. Nivel general, nivel preliminar, nivel revisado, nivel aprobado, nivel completado y nivel aprobado. Eso lo tiene que hacer la organización. Hasta ahora, ninguna práctica recomendada de la ACE, porque les dije, son guías para que nosotros la podamos amoldar lo mejor posible a nuestro sector y a nuestra industria y además a los proyectos que nuestra organización realiza. Entonces no es tan rígida, realmente es muy flexible, es muy abierta, queda de parte de los ingenieros de costos establecer estos niveles de definición que concuerden con los porcentajes que nos establece esta práctica recomendada de alguna manera. Las 4 características secundarias son el uso final de la estimación, la metodología o técnica de estimación que estoy utilizando para calcular esa clase, esos costeos, dependiendo del nivel de información que tengo, el rango de exactitud y el esfuerzo de preparación. Entonces, característica primaria, nivel de definición de los entregables del proyecto. Características secundarias, uso final, metodología o técnica, rango de exactitud y esfuerzo de preparación. De las características secundarias, uso final de la estimación es para qué vamos a usar nosotros la estimación. En construcción se manejan 2 perspectivas, ¿sí? La perspectiva del dueño, o sea, de quién va a ser el contratante, y la perspectiva del ejecutor o el contratista. El uso de la estimación lo definirá la perspectiva en la donde nosotros nos estemos colocando como estimadores. Vamos a ver un poquito más adelante cómo se desarrollan las clases a partir de la perspectiva que nosotros tenemos. Normalmente este uso final de la estimación avanza desde la evaluación estratégica del proyecto, es decir, de decisiones go-no-go del proyecto, hasta el presupuesto final para control. Esto quiere decir que la estimación va evolucionando, ¿sí? Y ese es uno de los principales aspectos de las clases. No hacemos estimaciones desde cero en cada una de las etapas del proyecto. ¿Sí? Hacemos una estimación inicial y esta estimación inicial evoluciona a lo largo que yo voy conociendo mejor el proyecto, a lo largo que los entregables, tanto de diseño como de gestión de proyectos, se van definiendo. Las metodologías para realizar la estimación. Las clasificamos generalmente en 2 grandes grupos, la ACE, metodologías conceptuales o estocásticas y metodologías determinísticas. Acá están todas las técnicas de estimación que utilizamos.
Para los que hemos trabajado en construcción, yo de mis 12 años tuve 8, 9 en construcción directamente y ahora tengo unos 3 en lo que es oil and gas y energía. También en aspectos de construcción, pero más centrado en este sector. Y generalmente nosotros estamos acostumbrados y estamos desde la perspectiva del contratista a utilizar técnicas determinísticas. ¿Qué son técnicas determinísticas? Las que yo puedo medir, o metodologías determinísticas en realidad, las que yo puedo medir directamente el recurso necesario porque lo conozco, porque ya lo definí y porque ya tengo una cantidad como para utilizar, por ejemplo, análisis de precio unitario. Actividades basadas por costeo, cotizaciones, ¿sí? Son las técnicas donde yo puedo medir directamente el costo de ese recurso porque lo conozco y conozco su cantidad. Tengo un take-off, tengo un cómputo meta. Las metodologías estocásticas, que son donde nos centramos cuando ya estamos trabajando con los contratantes o con empresas de activos estratégicos, son aquellas metodologías donde no podemos hacer una medición directa del recurso porque no lo he definido, no lo conozco, no conozco bien su cantidad. Tenemos que utilizar técnicas de estimaciones que nos ayuden a costear esos elementos importantes en el proyecto sin tener mediciones directas, sin conocer muy bien qué es lo que conforma el proyecto. Son llamadas estocásticas porque incluyen mucha subjetividad, mucha conjetura por formar parte de técnicas probabilísticas o que determinen, o que intervengan la parte estadística. ¿Cuáles son? Estimación de análoga, o estimación análoga o analogía, perdón, estimación paramétrica, que también es una de las que estamos acostumbrados a utilizar, un parámetro, el costo por kilómetro de vía, el costo por línea instalada, el costo por metro lineal, ¿sí? Es un parámetro que ya estamos acostumbrados a utilizar. Estimaciones de los 3 puntos, estimaciones por factores, estimaciones de capacidad, estimaciones de regresión lineal. Son todas estas técnicas que podemos utilizar y que utilizamos en las primeras etapas del proyecto, ¿sí? Si nos centramos un poquito en metodología FEL, en el ciclo de maduración del proyecto, donde este proyecto va madurando y va pasando ciertas etapas y va pasando ciertos portones para su aprobación, generalmente FEL tiene FEL 1, FEL 2, FEL 3. La cuarta etapa es ejecución. Cada una de estas etapas pasa o sufre un portón de decisión. La estimación sufre ese portón de estimación igual. Y cada clase de estimación va referida a una etapa del proyecto. Yo no puedo utilizar análisis de precio unitario en un FEL 1 cuando no tengo ingeniería de detalle. ¿Sí? Tengo una ingeniería relativamente básica. No conozco gran información del proyecto. Entonces, estas metodologías, estas clases nos ayudan a definir qué otra técnica puedo utilizar cuando estoy, por ejemplo, en una clase 5 para un FEL 1, para un estudio de viabilidad de un proyecto. El rango de exactitud esperado de la estimación es intrínsecamente a la técnica de estimación y al proceso de estimación que estoy utilizando. No tiene nada que ver con la incertidumbre o riesgos del proyecto, ¿sí? Es la duda que tenemos los que estamos estimando el proyecto de las técnicas que utilizamos, de la definición de los entregables, de los datos históricos, de la data comercial. Y el esfuerzo de preparación, una de las características más olvidadas, yo espero que los que estén aquí tengan mejor experiencia que yo en esos puntos, porque generalmente cuando nos piden una estimación de costos es para mañana. Y aquí está el pliego de licitación y es para ayer. Entonces, generalmente hay empresas que sí se toman pues un tiempo considerable e importante en realizar una buena estimación de costos, pero generalmente siempre estamos trabajando al paso. Y esta última característica es eso, es el esfuerzo que necesita la organización invertir para poder realizar una adecuada estimación de costos de ese proyecto. ¿Cuántas personas? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el proceso de revisión? ¿Cuál es el proceso de validación?
cómo mido la integración de ese objetivo, de ese proyecto con el objetivo estratégico de mi planificación de mi negocio. Empezamos a hacer proyectos y proyectos y proyectos y resulta que los proyectos no van a llegar a cumplir los objetivos que nos planeamos estratégicamente del negocio, ya sea a corto o largo plazo. Entonces, de las características, nivel de definición del proyecto, hay prácticas recomendadas, como ya les comenté, para cada sector, porque la lista de entregables va a variar dependiendo del tipo de proyecto que estemos utilizando. No podemos utilizar la lista de entregables para construcción civil que para oil and gas. Generalmente varía, sobre todo los de diseño. El uso final, entonces ese uso final de la estimación va a ser relativo, y ya lo dije, a la perspectiva de donde estemos trabajando como estimadores. Si somos partes de la estimación de costos del dueño o somos partes del estimador de costo del contratista. Las metodologías nos la va a brindar la clase. Hay gran cantidad de metodologías que nosotros podemos utilizar para costear, y no solamente es análisis de precio unitario o cotización en directo o costeo basado por actividades. El rango de exactitud mide el riesgo sistémico intrínseco del proceso de estimación. No lo confundamos con la incertidumbre del proyecto, no lo confundamos con el nivel de riesgo del proyecto. Es solamente del proceso de estimación de costos. Y el esfuerzo de preparación, bueno, la cantidad de personas, tiempo y estructura que necesita la organización para poder desarrollar esa estimación lo más adecuadamente posible con la información que tengo a la mano, ¿sí? Y esta es la tabla de los proyectos EPC, ¿sí? Ingeniería, Procura y Construcción. Fíjense que es exactamente igual, tiene 5 clases, 5 características, la característica primaria, las 4 características secundarias son exactamente las mismas. Lo que varía es las técnicas de estimación que podemos utilizar, el fin y el ciclo FEL, en donde estemos la etapa, perdón, del ciclo de maduración del proyecto, donde estemos realizando la estimación. Si nos vamos al rango, aquí van a ver 2 rangos, ¿sí? El rango B y el rango A. El rango A es la variación en monto superior en la que se pudiera mover, porque recuérdense que esto no es ley, ¿sí? En la que se pudiera mover mi estimado. Y el rango B es el rango inferior donde pudiera moverse ese estimado. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que ustedes están realizando una estimación clase 5. Es la estimación donde no tienen mayor información del proyecto. Apenas mandaron a realizar la ingeniería básica, o les han ido apenas llegando algunos conceptos de ingeniería básica. Tienen una idea general del proyecto. Y dicen, bueno, según estimación análoga con un proyecto anterior que realizamos hace 2 años y nos traímos el precio hasta ahora en un proceso que se llama normalización de base de datos, hemos estimado que ese proyecto nuevo pudiera costar $1.000.000, por darles cualquier número. Y ese $1.000.000 tiene un rango, porque ese estimado no es certero. No tenemos una certeza 100%. Y fíjense que estoy hablando de estimado, no de presupuesto, de estimado de costo. Y vamos a decir, puede costar $1.000.000 más o menos. Entonces, ese más o menos es el rango. Puede estar entre menos 40% o más 70% para una clase 5. Y ahí me van a decir, uy, no, eso no, en una empresa de construcción, no, realmente que eso no se toma en cuenta o no se puede hacer, porque imagínense que nosotros vayamos a hacer un proyecto con esa variabilidad de menos 40% o más 70%, pero es que eso no es una estimación para presupuesto. Es una estimación clase 5 para decidir si la organización pudiera tener los medios y los recursos para seguir generando mejor nivel de definición del proyecto y ver si ese proyecto lo pudiéramos llevar a cabo. Por eso es que son los portones de decisión. En el FEL 1, con esa aproximación, la empresa, la alta gerencia,
de la empresa dice, sí, está más o menos en lo que hemos visto en proyectos anteriores. Entonces vamos a seguir definiendo el proyecto. Ningún proyecto se llega a definición del 100% para luego decir, no, la verdad es que este proyecto no nos sirve, no cumple los objetivos estratégicos, porque entonces si el tiempo y el esfuerzo que se invirtió, imagínense que están contratando empresas de ingeniería y cuando tienen ingeniería de detalles que dicen, no, esto no lo vamos a construir. Y todo el tiempo, los recursos que invirtieron en eso, ¿dónde quedan? Para eso son las etapas de decisión de un ciclo de maduración del proyecto y para eso son las clases de estimación. Ok, clase 5, muy rápidamente, porque realmente esto tiene gran tela que cortar. Esto pues, no es muy posible dar todo el contenido pues, en una hora, es simplemente un abreboca. La clase 5 se prepara con información muy limitada. No conozco casi nada del proyecto, casi nada de detalles, ¿sí? Tengo información general del proyecto. La estimación generalmente se usa para probar si el concepto es posible, para estudiar diferentes alternativas, para estudiar la factibilidad económica y técnica del proyecto. Las metodologías que utilizamos para estimar generalmente son metodologías estocásticas, las que ya he mencionado, paramétricas, capacidad de factores, factores de Lang, analogía, regresión lineal, etc. Los rangos de exactitud los va a definir generalmente cada clase de estimación. Aquí es muy importante que les comente que los rangos de exactitud no son fijos. No es que yo diga, la clase 5 se va a mover a juro entre menos 40 y más 70. No, los rangos de estimación se mueven. Por políticas de las organizaciones nosotros pudiéramos establecer algunos rangos que nos sirvan como parámetros, pero tenemos que estar muy conscientes de que esos rangos se pueden mover. Y el nivel de esfuerzo de preparación para lograrla es mínimo. Es una estimación que sale muy rápida. Imagínense que ustedes van a hacer un hotel, ¿sí? Y entonces hace 2 años la compañía construyó un hotel de 1000 habitaciones y este hotel nuevo es de 1500. Entonces, bueno, están viendo, están estudiando algunas posibilidades. Vamos a hacer el hotel en Lima, vamos a hacer el hotel en Bogotá, vamos a hacer el hotel en Cartagena. ¿Cuánto cuesta hacerlo en cada parte? No vamos a hacer ingeniería detallada de cada uno, no. Lo vamos a decidir con las bases de datos de costos que tenemos. Y ahí utilizamos, por ejemplo, una técnica que se denomina unidades de producto final. Vamos a centrar el costo del hotel en el número de habitaciones. Entonces, si el de 1000 costó 1.000.000, ¿cuánto me puede costar un hotel de 1500? Por supuesto, tiene muchas limitaciones estas técnicas. Los rangos de exactitud son muy amplios y ese rango se debe ir cerrando a medida que yo voy definiendo mejor el proyecto, a medida que la clase de estimación va evolucionando. La clase 4 ya tengo más información del proyecto, por ejemplo, ya pudiera tener la capacidad, ya sé que el hotel es de 1500 habitaciones, ya tengo algunos diagramas de flujos si son sectores industriales, ya tengo procesos preliminares de ingeniería, puedo contar ya con una ingeniería básica, ya tengo entregables de gestión de proyectos, ya sé la planificación estratégica, ya sé que el contrato va a ser, por ejemplo, a precio fijo, ¿sí? Ya sé que va a tener multas o ya sé que va a tener incentivos por mejorar las líneas bases, ya tengo alguna información. Nuevamente se basa en técnicas estocásticas, no tengo la cantidad de los recursos de una manera que yo pueda utilizar técnicas directas de estimación. Y bueno, las estimaciones, ojito aquí con la última característica que es el esfuerzo, eso es teórico realmente, ¿sí? Depende de muchas cosas, va a depender si el proyecto es tradicional para la organización, va a depender de la complejidad del proyecto, va a depender de la experticia del grupo de estimadores, depende de muchas cosas. Eso allí es teórico que vaya de entre 20 y 300 horas hombres, dependiendo de muchos aspectos, ¿sí? La clase 3 es una clase de estimación donde ya conozco mucha información, ya puedo empezar a utilizar técnicas determinísticas. En algunos conceptos de presupuesto ya pudiera utilizar análisis de precio unitario, ya pudiera
llamar a proveedores para cotización. Clase 2 se denomina clase de estimación para presupuestación. Y esta es la clase que los constructores estamos acostumbrados a realizar, ¿sí? Es la clase que vendría en el pliego de licitación si es una oferta. Ya tengo gran información a la mano o debería tener gran información a la mano del proyecto. Ya conozco los recursos del proyecto y además ya conozco sus cantidades. Entonces puedo aplicar técnicas determinísticas. Es una clase que toma mucho tiempo y mucho esfuerzo realizarla adecuadamente. Clase 1, les comenté, es para partes muy específicas de estimado, generalmente para proyectos de innovación. No solamente que nadie más los haya realizado, sino que como organización no tenga experiencia en ese tipo de proyecto. Quiero incursionar en un mercado nuevo, entonces necesito hacer un estimado donde yo tenga por lo menos la información del proyecto muy bien definida. A menos que sean otro tipos de metodologías, ¿sí? Aquí estamos hablando sobre todo de proyectos predictivos y vale mucho aclarar eso, porque las metodologías ágiles, las clases de estimación se utilizan, no es que no se utilizan, se utilizan, pero tenemos otros conceptos que los debemos adecuar a este tipo de proyectos adaptativos. Entonces, esta gráfica que les quiero mostrar acá, y es para que quede claro ese concepto, la estimación evoluciona a medida que evoluciona el diseño del proyecto o del producto del proyecto. Clase 5, orden de magnitud, FEL 1. Clase 4, ¿sí? Estimación conceptual, FEL 2. Incluso la clase 3 pudiera ser para FEL 2. Clase 3 es presupuesto o preliminar. Clase 2, detallada, definitiva o para presupuestación. Y generalmente es la etapa antes de la ejecución del proyecto, ¿sí? Estimación 1, estimación, control o chequeo para partes muy específicas del proyecto o, como su nombre lo indica, para estimaciones de verificación. Y aquí tal vez esta es la diapositiva más importante de la presentación. Cuando estamos estimando los costos del proyecto y estamos como parte del contratante, lo recomendable es que se desarrolle la estimación desde clase 5 hasta clase 3, ¿sí? Clase 3, y me devuelvo un poco, clase 3 para presupuesto y generalmente es para presupuesto interno, o sea, para aprobación de fondos internos de la organización. También se conoce como estimación preliminar. Cuando estamos con el contratante, nosotros como estimadores desarrollamos los pliegos de licitación hasta acá, hasta clase 3, ¿sí? Desarrollamos algunos pliegos muy amplios, tiene ciertas características que la persona o el ente o la organización que va a contratar debe ir a visitar el sitio de obra, debe ver algunos otros costos asociados que tal vez nosotros como estimadores de nuestra parte pues no tenemos esa sensibilidad porque tenemos una estimación de costos con un rango más amplio. Cuando el pliego sale, estamos centrados en un proceso de licitación, ¿sí? Cuando el pliego sale, el ejecutor, quien va a realizar el proyecto, la recomendación es que realice una estimación clase 2, una estimación para control, una estimación para presupuestación, una estimación con un rango de incertidumbre cerrado, ¿sí? Generalmente se maneja un 15%, y digo general porque, repito, no son fijos estos porcentajes. Pero es una clase de estimación que me da algún confort. Y repito, no estoy diciendo presupuesto, ¿sí? Estoy hablando de estimado. Y hay muchas diferencias entre estimado de costo y presupuesto, ¿sí? Presupuesto no tiene rangos de variabilidad, tiene umbrales de control. El estimado tiene rangos de incertidumbre o rangos de exactitud. Para terminar un poco esta parte,
Dentro del rango de exactitud tenemos que estudiar varios riesgos sistémicos intrínsecos al proceso de estimación, que vayan unidos al proceso de estimación y no a los riesgos del proyecto. ¿Cuáles son esos? Bueno, que el proyecto que estemos realizando no sea tradicional para la organización, por lo tanto, no tenemos gran experiencia en él. Tenemos experiencia en el proyecto, pero es un proyecto sumamente grande, ¿sí? Es un proyecto que es mucho más complejo de lo que estamos acostumbrados a realizar, por lo tanto, la capacidad de gestión que necesitamos es mayor. La calidad de los datos de estimación de costos de referencia. ¿Tenemos bases de datos internas o estamos utilizando bases de datos comerciales? Que son muy buenas, sí, pero tenemos que estar muy claros de que algunas veces no representan la realidad de nuestras economías. Calidad de los supuestos utilizados en la preparación de la estimación. Nunca tenemos la información al 100%, ¿sí? En estos momentos se maneja mucho proyectos fast track, vamos haciendo la ejecución a medida que vamos haciendo definición del proyecto. Entonces, este tipo de proyectos tienen más supuestos todavía. Esos supuestos, ¿dónde están sustentados? ¿Cuáles son las bases? La experiencia y el nivel de habilidad del estimador. A mí me pasó cuando salí de la universidad, a la empresa donde fui a hacer prácticas, pasantías, les decíamos nosotros, yo ingresé al departamento de costos. Desde que salí de la universidad estoy en los departamentos de costos y control de proyectos integrados. Y me acuerdo que nos daban las licitaciones a dos recién, no nos habíamos ni graduado, éramos pasantes. No sabíamos nada, en realidad. Claro, estaba el líder de costo, estaban las personas, pero pues también estaban centradas en otra cosa. Y nosotros, pues hágale porque esto es lo que nos tocó. Pero es necesario que los estimadores por lo menos tengan unos mentores, que estén personas allí, que estén revisando, que los estén guiando, porque muchas veces uno no tiene la experiencia operacional que es necesaria para poder hacer estimaciones de costos de alguna manera. Presión potencial por un valor predeterminado. El proyecto tiene que costar 1 millón, ¿sí? Y no hay más. Y nosotros como estimadores tenemos que tener la responsabilidad de decir, es que ese alcance no se puede hacer con 1 millón, con 1 millón podemos hacer esto. No solamente tenemos la responsabilidad de decir lo que no se puede, tenemos la responsabilidad de decir lo que se puede, de aportar soluciones y alternativas. Y la naturaleza única y remota de las ubicaciones del proyecto, porque aquí contiene y se calculan muchos costos asociados que los diseños de ingeniería no toman en cuenta, porque van a pertenecer al tipo de terreno, a la ubicación, a las condiciones específicas que, repito, pues no están en los entregables. Y depende de los estimadores verificar esos costos. Para aclarar un poquito, y esto también tiene mucha tela que cortar, pero para dejarlo un poquito claro, la diferencia entre estimado y presupuesto. Estimado son los recursos requeridos por el alcance del proyecto que estamos costeando. A esos recursos les estamos colocando un costo. Esos recursos los podemos utilizar a niveles, los podemos calcular, perdón, a niveles de actividades o de paquetes de trabajo. Luego, a estos estimados, repito, es el costo del recurso, a veces no tenemos el concepto de presupuesto, sino el recurso nada más. Le sumamos lo que es la reserva de contingencia. Esta reserva de contingencia sí viene por análisis de riesgo, por la gestión de riesgos del proyecto. Conformamos las cuentas de control, que es el nivel donde vamos a monitorear, evaluar y controlar el proyecto de la mejor manera posible, ¿sí? Y que tiene que estar integrado con el nivel de definición de seguimiento de cronograma para poder realmente estructurar una línea base, ya no una línea base de costos, sino una línea base para la medición de desempeño del proyecto, que integre alcance, tiempo y costo. Se le suma la reserva de gestión, que no es un monto físico, y ahí sí se estructura el presupuesto del proyecto. La principal diferencia entre estimado y presupuesto es que estimados son recursos, presupuestos son conceptos unidos a cómo yo voy a evaluar el esfuerzo del proyecto.
El estimado es una lista de costo. El presupuesto está distribuido a lo largo del tiempo y a lo largo de la duración de esos conceptos en el cronograma, ¿sí? Tiene muchas más diferencias, pero generalmente estas son las dos principales. Finalmente, ¿para qué nosotros necesitamos realizar o entender bien cómo son las clases de estimación, cómo las podemos ir realizando? Cuando nos llega un pliego de licitación, las clases 5, 4 y 3 ya las hizo el contratante, ¿sí? A lo mejor no con esta rigurosidad que les digo, bueno, esta es clase 5, esta es clase 4. Yo trabajo para organizaciones muy grandes como consultora, donde sí se realiza esta división en clases paso a paso de proyectos muy grandes. Obviamente empresas pues más pequeñas irán evolucionando ese estimado, pero sin tanta rigurosidad, pero existe, se hace. Cuando nosotros estamos con el contratista, estamos desarrollando generalmente una clase 2 y hay una característica que a mí me gusta mucho mencionar y es el tipo de contrato, ¿sí? Y aquí viene la base fundamental de las reclamaciones. Generalmente estamos acostumbrados a hacer estimaciones y presupuestos basados en clases que no son para presupuestación, con contratos a precio fijo y después no se pueden cumplir. Y aquí vienen las reclamaciones, los desacuerdos y toda la parte de claims y disputas que se presentan en los proyectos. Entonces, para las estimaciones, para poder tener presupuestos fundamentados en costeos reales, según la información que tenemos en el proyecto para ese momento, todo va a la correcta y adecuada y oportuna toma de decisiones en el proyecto. Desde la planeación o planificación de la gestión de costos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el CAPEX? ¿Cuáles son los costos de operación si es un activo estratégico? Si necesito un financiamiento. Las direcciones, ¿sí? ¿Cuáles serán las técnicas para costeo? ¿Cuál es el objetivo del proyecto que tiene que cumplir en el negocio? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuáles son las clasificaciones de costos que nosotros necesitamos instaurar porque va ligado al sistema de contabilidad de la organización? ¿Cuál es el seguimiento y el control? ¿Cuáles son los drivers de costos o los disparadores de costos que vamos a controlar? No todos los elementos de costos se controlan. Es un esfuerzo tedioso e increíble que rompe el beneficio del seguimiento y control. Tenemos que definir cuáles son aquellos que vamos a monitorear, cuáles son aquellos que vamos a evaluar y cuáles son aquellos que vamos a controlar. Y todo tiene que estar unido en el mismo sistema. Todo esto para otorgarle valor al proyecto, que cumpla sus restricciones y generarle el valor a la organización y al negocio que buscaba a través de la aplicación y de la implementación de ese proyecto. Les voy a dejar acá pues las prácticas recomendadas, aquí faltan, realmente ya están desarrolladas, pero hay cada una por sector, como les comenté, hay para minería, hay para energía, hay para oil and gas, hay para sector farmacéutico, realmente ya hay muchas prácticas que nos dan un punto de partida en los sistemas de clasificación que pudiéramos necesitar en nuestras empresas, dependiendo de nuestro sector. Entonces, sé que es demasiada información, sé que pude haberlos bombardeado de información, pero si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto, y si tenemos tiempo, Carlos, pudiera responderlas Muchísimas rápidamente. gracias, Esaida. Bueno, Tenemos acá unas preguntas, de repente las podemos responder en la parte de arriba por orden. Está acá, perdón, dice, se entendería que la analogía de la comparación de un rubro y el parámetro es más específico de acuerdo a la especificación. Bueno, no se entiende bien esa pregunta, más parece una apreciación, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta, Besaya. De repente nos puedes Sí. dar una aclaración bastante con un ejemplo entre una estimación de costo y un presupuesto, pero aplicado, digamos, a una obra, para que quede claro.
Sí, generalmente las estimaciones son cuando nosotros ya tenemos los recursos. Por ejemplo, sé que voy a necesitar, por decirles cualquier número, ¿sí? 1000 metros cúbicos de concreto. Para colocar esos 1000 metros cúbicos de concreto ya voy a necesitar 100 personas, voy a necesitar 2 bombeadoras, voy a necesitar 4 mixers, ¿sí? Tenemos los recursos. Lo primero que nosotros hacemos es costear esos recursos en análisis de precio unitario. ¿Qué hacemos? Le ponemos el precio a los 1000 metros cúbicos de concreto, le ponemos el precio a la cuadrilla, le ponemos el precio a los mixers, etc. Eso es lo primero que hacemos, eso es el estimado, ¿sí? El estimado de costo. ¿Qué pasa cuando ya unimos ese estimado con el concepto de presupuesto? Y ese concepto de presupuesto es o lo que venga en el pliego de licitación, por ejemplo, colocación o construcción de losa de fundación de 450 kilogramos, de 450 kilogramos fuerza del concreto, y la cantidad es, no sé, 100 metros cuadrados de losa, ¿sí? Eso ya es un concepto de presupuesto. Entonces, tenemos el estimado de los recursos, los unimos a la actividad. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el rendimiento de las personas, necesitamos el rendimiento de los recursos, necesitamos los impuestos que vamos a pagar, necesitamos las utilidades que vamos a obtener de ese análisis de precio unitario. Eso aquí varía porque hay algunos países que lo hacen, no le colocan la utilidad a cada análisis, depende. Estructuramos marcadores económicos, por ejemplo, escalación de precios si estamos en economías inflacionarias. Entonces, unimos todos esos costeos que hemos ido haciendo poco a poco, ¿sí? Y los estructuramos en conceptos de evaluación. ¿Cómo los vamos a medir? ¿Cómo nos los va a pagar el cliente? ¿Y dónde está la duración? En el rendimiento, ¿sí? En el rendimiento. El estimado de costo me dice, los 1000 metros cúbicos te van a costar $50, por darles algún número. Pero el presupuesto ya me va a decir, no, este concepto de presupuesto, esta actividad, este paquete de trabajo te está costando 1000, pero te está costando 1000 unida a una duración. ¿Y dónde está esa duración? En el rendimiento que estamos colocando, ¿sí? Te está dando que esa actividad va a durar 10 días, pero 10 días porque colocaste que la mano de obra va a tener un rendimiento teórico. Entonces esto es un poquito más profundo, pero ahí es la relación. El estimado solamente es el costo de los recursos, el presupuesto es el concepto de la evaluación, del pago, de la medición, y lleva unido el elemento tiempo, el elemento duración. ¿Sí quedó un poquito claro? Ha quedado clarísimo. Voy a dejar los micros en libertad. Disciplinadamente, el que quiera hacer una pregunta, utilice su micro, por favor. Buenas noches, soy Guillermo Cañón, ¿cómo están? Betsaida, Hola, yo quisiera Guillermo, ¿cómo estás? preguntarte, bien, ¿cómo te va? Mira, yo quisiera preguntarte, ahorita como asumo que esta metodología tiene algún tiempo, no sé si están reevaluando en unas etapas iniciales, pues hay unos modelos en 3D o modelos BIM, pues también, que permitirían con un nivel de detalle bajo llegar a unos presupuestos, a unos estimados, que no fueran pues, necesariamente con base en históricos o en proyecciones. Eso no lo están reevaluando. Sí, realmente ahorita las nuevas prácticas recomendadas están interviniendo, o sea, se está tomando en cuenta lo que es la maqueta 3D, o sea, la maqueta virtual, o sea, ese BIM, ¿sí? Ya no solamente en 3 dimensiones, sino que estamos incluyendo 4 y 5. 4 es tiempo, 5 es costo. Sin embargo, BIM también necesitarías alguna maqueta de un proyecto pasado similar para basar ese alcance, porque no vas a esperar, o sea, generalmente para poder tener un BIM necesitas algún diseño ya desarrollado con cierto nivel, ¿sí? Entonces, en las clases de estimación a partir de la 3 se están tomando en cuenta para evolucionarlas a través de herramientas tecnológicas como BIM, incluso ya hay 7D, pero para estudios de factibilidad, estudios de viabilidad económica, aún por el poquito nivel de definición que exige, aún no se necesita tener una maqueta virtual, ¿sí? Una modelación virtual.
Entonces, todavía se necesita cierta data de costos históricos para que realmente la estimación sea lo que es una estimación rápida, una estimación que se fundamenta generalmente rápido en unas bases de estimación bien fundamentadas, pero que tiene mucho rango de incertidumbre por la misma técnica que se utiliza. Entendido, gracias. Entonces podríamos decir, Betsaida, que si yo voy completando como mi biblioteca de proyectos pasados y obviamente en su etapa, que pues todos empezaron por una etapa conceptual, y además pues voy metiendo conocimiento en lo que me pasó en cada uno de esos proyectos, esto estaría cambiando como dijiste, y yo podría, pues obviamente los niveles de precisión van a ir en función de la madurez del proyecto, pero yo podría depender un poco menos de los estocásticos e ir un poco más a los determinísticos basados en este modelo, ¿cierto que sí? Claro, exacto, basados en modelos de proyectos anteriores, pero ojo, similares con el que quieres estudiar. Claro, ¿sí? Tiene que ser un claro, proyecto claro. similar. Perfecto, muchas gracias. Con todo gusto. Betsaida, ¿podría interrumpir? ¿Me escuchas? Sí, claro. Sí, formula tu pregunta nomás. Sí, está bien. Sí, de antemano, sí, agradecerte por la presentación muy clara, la verdad. Quería conocer si tienes conocimiento de Uniforma, Uniclass o Masterforma. Son los sistemas de clasificación que se están llevando para la clasificación de gemelos digitales en el 5D. ¿Tienes algún referente de ellos y cuál es la diferencia? Mira, por ahora, pues es una metodología que está muy en boga, ¿sí? Es algo que tiene un boom increíble, solamente que para que esté recomendada en buenas prácticas necesita transitar algún tiempo, ¿sí? Necesita tener alguna experiencia y algunas pruebas de proyectos importantes. Es como lo que estamos viviendo ahorita. Imagínense, estamos todos locos por la vacuna del coronavirus, pero realmente hay un estudio que necesita transitar. Pero es que Uniforma lleva en Estados Unidos de 1970. Que no lo sí, en Estados Unidos. Pero la verdad la metodología ya existe. Y la pregunta va radicada en por qué lo clasifican Estados Unidos de acuerdo a elementos de clasificación de materiales en costo, y en Inglaterra lo están clasificando de acuerdo a funcionalidad de elementos. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el costo? O sea, de pronto no nos vamos al uso de la normativa, sino a la clasificación de costos que maneja Europa y Estados Unidos. Si tienes, o sea, me puedes dar claridad por qué esas dos grandes diferencias, qué es el corazón de las normas. Sí, una aclaratoria importante es que ninguna es norma. O sea, hasta ahora la ANSI de Estados Unidos sí, pues tiene su norma, IPMA en Europa tiene otra. Pero lo que pasa es que las asociaciones o los conceptos, en realidad, los términos conceptuales que ambas están utilizando son en categorías de costos diferentes. Acá en América nos centramos en directos e indirectos, ellos allá se centran en fijos y variables. Entonces, el conceptual, ¿sí? La manera de ver el costo conceptual es diferente. Por eso es que si tú te centras en esa metodología en Estados Unidos, lo vas a ver de una, incluso ellos tienen índices ya relacionados con sus ciudades, con sus estados, y Europa lo tiene por país, ¿sí? Entonces, más que todo el concepto es porque está centrado en lo que te digo. Nosotros acá nos centramos directos e indirectos, ellos allá se centran fijos y variables y tienen un punto de vista totalmente diferente. Gracias, muy amable por tu respuesta. Me sacó de muchas dudas. Betsaida, buenas noches. Buenas noches. Te habla Heidi Hernández de Bogotá. Mira, tengo una duda respecto a una parte de tu charla, y es que hay costos que no, o sea, que en una obra, en un proyecto, no necesariamente hay que hacerle seguimiento a todos. Bueno, hay costos importantes que si uno sabe desde la elaboración del presupuesto que hay que hacerle seguimiento, pero mencionabas unos que no hay que hacerle seguimiento porque no son trascendentales para el proyecto o por las razones que sea. Me gustaría que por favor me regalaras un ejemplo de cuáles son esos costos que no es necesario invertirles tiempo, esfuerzo, cantidad de personas que lleva uno al proyecto. ¿Por qué quiero saberlo? Porque en este momento, cuando la economía está como está, siempre le dicen a uno la menor cantidad de gente, la menor cantidad de staff, y si hay costos que no vale la pena hacerles un seguimiento tan minucioso, me gustaría que por favor me dieras unos ejemplos. Gracias. Realmente eso va a depender del proyecto,
O sea, no hay una categoría de costo que yo te diga, por ejemplo, a la maquinaria de concreto no se le lleva y a las maquinarias que te levantan una estructura metálica sí. No, eso realmente no existe. Eso va a depender del proyecto y va a depender del análisis que hagas de los disparadores de costos. ¿Qué son estos disparadores de costos? Utilizamos lo que se llama la ley de Pareto. El 80% de los costos me los está causando el 20% de los elementos. Ese 20% de los elementos de costo que te está causando el 80% de tu presupuesto son los que vas a controlar, ¿sí? Son los elementos volátiles, son los que más, si varían, te cambian el presupuesto en un porcentaje importante, ¿sí? Entonces es un análisis del proyecto más que una clasificación del elemento como tal. ¿Qué hacemos nosotros? Estructuramos el estimado, estructuramos el presupuesto, estudiamos el presupuesto. Por decirte, el concreto me está ocasionando el 20% del costo del proyecto porque es una estructura de concreto. Si ese costo que yo estime varía, seguramente el total del proyecto me va a variar. Entonces ese es un disparador de costos, ¿sí? La mano de obra, ese sí es un elemento que te puedo decir. La mano de obra generalmente es un disparador de costos. Hay que hacerle seguimiento, no por costo, sino por rendimiento. Ok, ¿sí? Listo, gracias Betsaida, muy amable. A la orden. Juan Carlos Castañón tenía una pregunta. ¿Puedes hacer tu pregunta, Juan Carlos? Hola, no, es más bien opinión sobre el comentario que ha hecho otro compañero sobre Uniformat, Master Format. En la empresa donde trabajo, la empresa donde trabajo es una empresa tipo propietario, entonces hacemos estimados desde clase 5 hasta clase 3, y me di a la tarea de buscar qué se ocupa aquí en México. Entonces, como Latinoamérica es muy difícil tener estándares para organizar los estimados de costos. Encontré Uniformat, encontré Master Format, encontré NMR de Gran Bretaña, y son estándares de otros países que ellos utilizan para organizar sus estimados de costos. Actualmente hay un estándar internacional que se está desarrollando, bueno, que está desarrollado, es el ISMS, y ese sí está en español. No sé, en México no estamos acostumbrados a usar un estándar, es como la experiencia propia de las empresas. Sí. Y pues bueno, yo en la empresa donde trabajo desarrollé una basada en estos estándares, pero igual sigue siendo un desarrollo propio. Para BIM también sirven estos estándares, y la principal manera de alinearlos es con un tipo de medición por cada tipo de estimados de costos. Nosotros hemos hecho algunas pruebas, pero no podemos todavía montarnos totalmente a BIM. Esa es la opinión que quería dar. Buenas noches, Betsaida. Buenas noches. Mi nombre es Adenauer. Respecto a lo que preguntaba ahora la compañera, simplemente quería aportar que eso va mucho en función de la misma organización y de lo que la alta gerencia determine. Nosotros usamos el término, todo el tema del Pareto, y a medida que las actividades nuevas o adicionales entraban dentro de ese Pareto, las evaluábamos cuando trabajábamos control de costos en Excel. Después adquirimos una herramienta que permitía hacerle seguimiento al 100% de los costos directos e indirectos, y realmente, dependiendo si se colocaban muy rojos o algo, pues realmente íbamos como a detallarlos o a revisarlos. Pero claro, va muy en función de la organización. Y adicionalmente, también lo que ella dice, que pues en las épocas que estamos, que realmente muchas empresas dicen que mire qué personal, qué recursos necesita. Yo creo que debemos cambiar el concepto, porque es que control, lo que tiene que ver con costos, presupuestos, planeación, programación, seguimiento, para mí no es un costo, sino es una inversión, porque estamos tratando de predecir el futuro para que la organización tenga la mejor maximización dentro de su operación. Entonces, muchas veces, hacer control de costos o presupuestos ponen, como tú decías al principio, 1 o 2 personas, tome, haga esto, y lo ven como un gasto dentro de la organización. Realmente esto es una inversión a futuro
para nombre de la empresa, para mejorar rentabilidades, para saber qué somos mejores para hacer, definir a un tiempo cómo organizar la empresa y decir definitivamente yo hago puentes, yo hago edificios, yo hago carreteras porque soy más efectivo en esto y lo otro, pero es una inversión y debemos llevarlo allá, que no se vea como un costo o un gasto, sino control de costos, presupuestos, es una inversión. Exacto. Gracias. A medida que la organización va desarrollando el mismo tipo de proyecto, un proyecto llamado similar, pues obviamente estos disparadores de costos van a ser los mismos, pero no quiere decir que todos los proyectos tengan el mismo driver de costo siempre. Pudiéramos tener un estilo plantilla, ¿sí? Pero siempre tenemos que pasar a analizar. ¿Qué pasa con las herramientas tecnológicas, Bing o cualquier software? Software de costos hay muchos, Prism, Cleopatra, Candy, que son herramientas tecnológicas funcionales. Nosotros manejamos en mi organización Prism y es muy buena, pero si nosotros no tenemos los procesos y sobre todo los conceptos de costos claros, las herramientas tecnológicas no van a tomar decisiones por nosotros. Las herramientas tecnológicas nos sirven para gestionar el tiempo del equipo del proyecto. Lo que antes hacíamos en Excel y durábamos una semana llenando una base de datos y funcionando una macro, en el software lo hacemos en un día. ¿Y qué vamos a hacer con el resto del tiempo? Pues a poner a funcionar el cerebro, a analizar esos datos. Sí, esa es la importancia de las herramientas tecnológicas y de los costos en los proyectos. Optimización de procesos, optimización de costos para buscarle el valor al proyecto dirigido al valor del negocio. Muy bien, ¿alguna otra pregunta adicional para Betsaida? Pueden abrir su micrófono con toda libertad. Sí, por aquí Luis Córdoba, tengo aquí una pregunta, ¿no? Ok, dale. Ok. Bueno, vi la presentación y el material, ¿no? Me parece muy bueno, de verdad, un resumen bastante completo, ¿no? Y una exposición magnífica de Betsaida. Sin embargo, entiendo que la estimación del costo es un previo, ¿no? Como usted lo dice en el concepto, como está claro, ¿no? No es ejecución, es una estimación antes de ejecutar. Pero observé que en la parte de control no mencionaron el valor ganado, ¿no? Entonces no sé si es que no lo aplica o no se puede aplicar. Me quedó como la espinita, porque no vi que se mencionó ninguna parte de control, la parte del EBM. Sí, eso es. Sí. Sí, la presentación, bueno, está centrada más que todo en las clases de estimación. Control es como el último proceso, ¿sí? La metodología que nosotros utilizamos o en la que se recomienda, ¿sí? Que mejor se recomienda cuando queremos hablar de un sistema de control integrado del proyecto es total hasta ahora valor ganado, ¿sí? Es esa. Para poder llevar el control integrado del proyecto, donde ¿qué se hace? Se hace la línea base para la medición de desempeño, concatenando alcance, tiempo y costo, y tomamos las tres métricas, EV, PV, costo real como AC, y hacemos pues todos los cálculos que amerita un seguimiento de control bajo valor ganado. Pero la estimación como tal no es independiente, porque ojo acá, la técnica de control con la que nosotros vamos a seguir, a monitorear el proyecto, pesa mucho en el tipo de estimado que vamos a estructurar, pesa. Pero pesa más en el presupuesto, ¿sí? Pesa más cómo vamos a estructurar nosotros el presupuesto de manera que podamos posteriormente monitorear esos conceptos de presupuesto. El estimado como tal sí se escapa un poquito, porque el estimado, repito, es el cálculo de ese recurso y la estructuración de los conceptos de presupuesto sí va a depender mucho de la técnica de control y sobre todo si estamos aplicando valor ganado, porque valor ganado vas a tener que hacer la integración de esos mismos conceptos en el cronograma para que los puedas integrar en el presupuesto y en la EDT, ¿sí? Betsaida, qué pena, como para complementar esa respuesta. Tú estás hablando de una triple restricción que viene enfocado en el PMI.
cuéntame algo de metodologías ágiles, Scrum o Lean Construction. ¿Tú puedes recomendar una metodología ágil de seguimiento en la ejecución de un proyecto o te quedas con valor ganado? Hablo del PPC, ¿no? Sí, no, por ahora para las ingenierías donde yo trabajo, pues es mi experiencia, los tipos de proyectos donde yo he trabajado son proyectos predictivos, la mayoría. Los proyectos de construcción de megaproyectos generalmente son proyectos predictivos. Tienen algo de agilidad, fast track, pudiéramos decirlo, Scrum, pero no son proyectos adaptativos como en proyectos de tecnología, por ejemplo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros lo que hemos hecho es adaptar la gestión del proyecto, o sea, la parte de gestión de proyectos y hacerla adaptativa. La vamos a ir evolucionando a través de prototipos creados, por ejemplo, con BIM, para toma de decisiones de algunas alternativas del proyecto. Eso es lo que hemos hecho. Hasta ahora, yo la verdad que no tengo gran experiencia en proyectos que sean completamente ágiles, solamente hemos adaptado lo que más podemos adaptar, pero en proyectos predictivos hasta ahora. Gracias, mi amor. ¿Alguna pregunta adicional por ahí? Yo tengo una pregunta, Betsaida. Mira, Alex Cotrina tiene una pregunta ahí. A ver, Alex, dale. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Básicamente mi pregunta se centra en, digamos que entonces la metodología o la de Lean Construction no es tan aplicable para proyectos grandes, según la apreciación de Betsaida. No. Sí es aplicable para proyectos grandes, sí es. Lo que pasa es que la adaptabilidad de proyectos grandes no tiene que ver con proyectos predictivos, o sea, son dos tipos de enfoques diferentes. Hay proyectos adaptativos que son megaproyectos y hay proyectos predictivos que también son megaproyectos. Lean, como tal, la podemos utilizar para los dos enfoques, pero ella también necesita un moldeo, ¿sí? Necesita cierta adaptabilidad tanto para volverla ágil, que es donde ella nació, como para poderlo utilizar en proyectos predictivos. Incluso en proyectos predictivos puede ser hasta mucho más útil porque ya tenemos la definición del proyecto, ya sabemos Correcto. muchas cosas. Entonces, no es tanto la capacidad del proyecto, sino el enfoque que le demos. Perfecto. Muy amable, gracias. ¿Otra pregunta por ahí? Betsaida, ¿qué pasa con proyectos, por ejemplo, donde en el momento que comenzamos la ejecución no tenemos tenemos una idea clara de más o menos cuánto puede ser, pero no tenemos una idea precisa, digamos, ¿no? Estamos ahí entre la exactitud y la precisión, pero, por ejemplo, un proyecto minero, un proyecto de movimiento de tierras, por ejemplo, ¿no? Se hacen estudios de suelos, todo, pero de repente encontramos pues un bolsón acuífero, arcillas expansivas, una arenisca por ahí que hay que hacer una voladura en serie, etcétera. Entonces eso modificó ya el presupuesto. ¿Cómo se costea o cómo se hace la estimación en este caso? Generalmente lo que se hace es utilizar un estimado de costo con un rango muy amplio, ¿sí? Teniendo los supuestos. Por ejemplo, el estudio de suelos, tenemos un estudio de suelos que se está desarrollando. Aún no tenemos ese resultado. Si tenemos proyectos pasados, podemos hacer una estimación de 3 puntos. Podemos agarrar tres proyectos pasados. Un proyecto pasado donde haya un suelo arcilloso. Un proyecto pasado donde haya un suelo rocoso. Un proyecto pasado donde haya un suelo intermedio. Tomamos esos 3 proyectos y hacemos una estimación de 3 puntos que tome en cuenta la probabilidad de ocurrencia de cualquiera de los 3, ¿sí? Y la podemos entrar en el estimado de costo. Posteriormente tenemos que estructurar el presupuesto decidiendo cuál es ese valor más probable del estimado. Lo otro que nosotros a veces recomendamos en este tipo de proyectos es utilizar mecanismos contractuales. Pudiéramos utilizar mecanismos como, por ejemplo, costos reembolsables, no utilizarlos bajo precio fijo, sino ir
haciendo los trabajos del proyecto. Claro, necesita una mayor rigurosidad en control, pero nos da esa facilidad de no fijar un precio, porque muchos de los problemas de los contratos es que queremos trabajar a precio fijo. No quiere decir que el costo reembolsable no conozcamos el monto final, es decir, el proyecto no tiene un tope, nos puede costar 1 millón o nos puede costar 100. No, siempre tiene un tope y ese tope viene de la clase 5, ¿sí? Con un rango muy grande, con un rango muy variable, pero que los decisores del proyecto tengan en cuenta que pudiera variar los rangos, los mínimos y los máximos nunca se cumplen, son los porcentajes que tienen menos probabilidad de ocurrencia, por lo tanto, el proyecto debería estar, pues, moviéndose, pero nunca en los extremos. Entonces, esas son como las dos recomendaciones. Por supuesto, va a depender del tipo de la industria también. Betsaida, con lo que pregunta el señor Carlos, yo entendería, o veo más que la pregunta es como dentro de la presentación que nos mostraste del presupuesto total, esto que llegaría, si llegara a suceder, eso estaría más en las reservas, posiblemente con todo el cálculo muy estadístico, esas partidas pudieran quedar dentro de las reservas si lo veo, por ejemplo, como cliente que tengo a alguien contratado para que lo haga. Entonces, posiblemente dejo esos valores allá en las reservas que de alguna forma permiten, en caso de que eso suceda, obtener algún recurso para poder cubrirlo. Y viéndolo a este lado como constructor, me enfoco mucho con lo que dices, que lo dejo más a nivel contractual de mirar cuando sucedan ese tipo de cosas, qué manejo le damos con mi cliente de que de alguna forma yo pueda mínimo recuperar mi inversión. Sí, ahí con las reservas de contingencia, hay que tener mucho cuidado con la reserva porque muchas veces creemos que la reserva va a cubrir todo, ¿sí? No, bueno, dejemos una reserva de contingencia y la reserva nos cubre todo. Realmente la reserva de contingencia, si es muy grande, si la reserva de contingencia es muy grande con respecto al costo total del proyecto, le crea mucha inseguridad al contratante, ¿sí? Y hay que definir muy bien esa reserva, cuáles son esos riesgos identificados, cuáles son las probabilidades de ocurrencia de ese riesgo y cuáles fueron los impactos económicos en valor monetario que se le colocó a esa probabilidad y a ese riesgo. Entonces, sí pudiéramos manejarlo con alguna reserva, pero va a depender de la clase. La reserva de contingencia también varía con la clase de estimación, ¿sí? En clase 5 yo tengo una reserva muy grande. ¿Por qué? Porque no tengo definición del proyecto. Pero si yo estoy haciendo una clase 2, la reserva de contingencia debe ser relativamente pequeña. ¿Por qué? Porque yo ya conozco mucha información del proyecto y lo que no puedo manejar como riesgo lo metí en la línea base, ¿sí? Lo transformé en planificación del proyecto. Entonces, sí pudiéramos manejarla con reserva, pero hay que tener mucho cuidado en qué clase de estimado estamos trabajando y la reserva no puede ser demasiado, no puede ser exagerada, no puede ser, por ejemplo, 40% del costo del proyecto, 50% del costo del proyecto, porque crea mucha inseguridad en que la estimación del costo, en que el presupuesto realmente esté bien realizado. Está una consulta. ¿Consideras que esa estimación puede estar entre un 10 a 15% del proyecto o de la partida como tal? ¿La estimación de qué, perdón? Esa estimación de contingencia. Ok, realmente para reserva de contingencia tal vez hay un benchmark, o sea, hay lo que los grandes empresas nos dicen que pudiera ser una reserva de contingencia. Generalmente llega en clase 2, repito, hasta un 10, 12, pudiera llegar hasta un 15% como benchmarking. No hay ninguna norma ni regla que te diga cuánto es la reserva de contingencia. Pero claro, sí es la que les estoy diciendo. Una gran reserva de contingencia le da al contratante mucha inseguridad, ¿sí? De que hay muchas asunciones, hay muchas suposiciones, hay muchas cosas, hay muchos cabitos sueltos que estamos dejando en el proyecto. Perfecto. Héctor Simo quería hacer una pregunta. Héctor, dale. Sí. Me causa mucha cosa saber qué piensas tú de lo que nuestros países latinoamericanos pasan día a día con los proyectos, con una moneda que cambia hasta más de una vez en un día. ¿Qué contemplan o qué
¿se ha visto algo, alguna luz en el camino? Manejar un proyecto, tener el control y decir, la rentabilidad fue tal, pero ¿en base a qué? O sea... Bueno, yo no es que tengo aquí la bolita de cristal, ¿sí? O sea, en los proyectos. Realmente yo soy venezolana, vengo de trabajar los primeros años de mi carrera profesional en una de las economías más inflacionarias del mundo, ¿sí? Y hasta hace unos años tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto muy grande allá, lamentablemente no lo pudimos terminar. Lo que nosotros podíamos, y no cabe la palabra control realmente, porque es un factor externo que nosotros no podíamos controlar, o sea, que los proyectos como tal no pueden controlar, nos podemos blindar de alguna manera. ¿Cuáles eran esas situaciones y también cuando trabajé en África que las utilizábamos? Que nos blindábamos en los presupuestos. Cláusulas de escalación de precios, primero, ¿sí? Si los contratos en economías inflacionarias no tienen cláusulas de escalación de precios, no acepten contratos a precio fijo. Que no los van a poder cumplir, ¿sí? No hay manera, a menos que el contrato sea de un mes, ¿sí? Pero de tiempos muy largos, no acepten contratos. Es la recomendación que a nosotros, pues, en la empresa para la que yo trabajo, nos ha servido en economías inflacionarias. Contratos precio fijo solamente con cláusulas de escalación de precios. Vamos a acordar la fórmula polinómica que vamos a utilizar. Vamos a acordar cuáles son los markups económicos, los índices económicos que vamos a utilizar. ¿Son los oficiales o son los que nos da pues las páginas estadísticas? ¿Cuáles son? O sea, llegar a un acuerdo para tratar de, como les digo, tratar de blindar un poco el contrato, no los costos, el contrato, de manera que nosotros como estimadores de costos pudiéramos tener alguna manejabilidad de ese incremento de costos en economías inflacionarias. Es más que todo llegar a negociación con el cliente, porque son riesgos externos en los que no tenemos ningún poder de mitigación de causa, sino de mitigación de impacto. Y ahí es donde nos centramos. Sí, pero quizás la pregunta, muy bien, pero la pregunta más quería ver si hay algún estándar o alguna solución que conozcas o alguna normativa en cuanto a lo que es el manejo de ese control, entre comillas, digamos, para la finalidad de la rentabilidad del proyecto, al final de una tasa de cambio, o sea, un valor presente de un proyecto, ¿me entiendes? Va más centrado que si hay algún estándar, alguna norma para manejo de economías inflacionarias, algo así. Héctor. Sí. Una repregunta. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí, no digo, lo que me refería más es a si hay alguna herramienta, alguna estandarización o algo que ya se haya visto o se haya trabajado, tengan experiencia de Me quedé hasta el de perdón, no escucho a Héctor. Creo que su velocidad de internet no está muy estable. Mira, aprovecho para comentarte algo, Betsaida. Mira, acá en Perú, para las obras públicas y para algunas privadas, dependiendo del compromiso contractual, hay una fórmula polinómica, ¿no? Que es un algoritmo donde hay monomios y se agrupan, digamos, alguna estructura de costos a esos monomios, de tal manera que está en función a los precios unitarios, ¿no? Esos que están al mayorista. Entonces, cambiando esos precios, cambian la fórmula polinómica. Eso es a lo que te referías, ¿no? Bien, pero referente a lo que estaba diciendo Héctor, de repente hay una pequeña experiencia respecto a manejo de proyectos inmobiliarios y
en función, digamos, al costo del capital del accionista, del inversionista, ¿no? Ese costo de capital patrimonial estaba justamente en un proyecto inmobiliario que es un proyecto que estaba en función a un financiamiento por un fideicomiso. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el tema presupuestal y el tema de ejecución de un proyecto inmobiliario en función a este fideicomiso, tenía mucha tasa de participación el costo del capital del accionista, porque obviamente lo que quería era una renta. ¿Cómo se maneja cómo se manejaría para este proyecto en referencia a estos estándares internacionales? Bueno, ahí habría que hacer como un análisis un poquito más profundo del proyecto para ver en qué clase se puede centrar, ¿sí? Porque bueno, acá estamos hablando de clases de estimación con ese fideicomiso, ¿no? Con ese financiamiento. Sí. Pero realmente la clase se centra en sobre todo el costo total, y el costo total va incluido el financiamiento, ¿sí? Los intereses que hay que pagar, el estilo de financiamiento que tiene. Hay que hacer un poquito más, no más análisis de costos, sino más bien análisis económico del proyecto. Correcto. Si no hay ninguna pregunta adicional para dar por terminada esta charla. Y la última, Betsaida, no Okay, quería okay. quedarme con una duda. Te habla nuevamente Fernando Figueroa. Mira, tú que tienes conocimiento en el PMI tiene en su alcance, en el alcance de la estructura WS o LDT, la estructura desagregada de trabajo. Dentro de la rama de los costos está el CBS, que es la estructura de desglose de los costos. ¿Existe alguna manera de determinar, o una forma de hacer una cuenta control de costos que determine, que te lleve a un buen nivel de detalle? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo se hace? La primera estructura que se crea es la EDT, ¿sí? Es la primera. Pero en el alcance, pero en costos está la CBS, el CBS que es específicamente para costos. Pero la CBS nace de la EDT, ¿sí? Debe nacer es hermana, prácticamente son hermanas. Ajá, ¿cómo se va llevando esa disgregación de costos a través de la WS? Lo que se hace es, se disgregan los alcances, los productos, ¿sí? Del proyecto, y dependiendo de la perspectiva, si tú eres contratante, lo que se recomienda es que se haga, por ejemplo, a niveles de paquete de trabajo. ¿Qué es un paquete de trabajo? Es la desagregación más mínima a la que tú puedes llevar control, ¿sí? Perfecto. La CBS nace de la EDT, nace de la desagregación de los productos, de los entregables del proyecto, poniéndoles precios, ¿sí? Les vamos a poner precios o costos. Les vamos a poner lo que cuesta desarrollar ese alcance. La cuenta de control nace de la integración de tres estructuras, de la EDT, de la CBS y de la OBS. La cuenta de control te responde 3 preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto te va a costar lo que vamos a hacer? ¿Y quién lo va a hacer? Eso es lo que te responde la cuenta de control. Entonces, la cuenta de control estructura o te amarra, te integra las 3. ¿Qué vamos a hacer? Te lo responde el EDT. ¿Cuánto cuesta lo que vamos a hacer? Te la responde la CBS. ¿Y quién lo va a hacer? Te la responde la OBS. Entonces, la manera de integrar la cuenta de control, de estructurar las cuentas de control, es integrando las 3 estructuras. Y la cuenta de control es la que te va a dar el nivel de detalle de las 3. Perfecto. Es un proceso que hay que hacerlo, pero es la integración de las 3. Ya, eso es lo que quería. Gracias, es muy claro. Listo. Carlos o Betsaida, respecto a lo anterior, simplemente quería contar en Colombia, como decía Carlos, Perú, en Colombia se ven los contratos con ajustes de precios, que realmente es de acuerdo a unos índices que generan unas entidades, ya sean nacionales o privadas, definen unos índices con los cuales el contrato en el tiempo se va ajustando y pues genera una partida más de ingresos. O también tuve la experiencia de llegar a contratos en 1, 2 o 3 monedas. Tuve contratos con parte en pesos, el caso de Colombia, parte en dólares, porque si tiene elementos o cosas en dólares que fluctúa mucho, pues realmente se da la separación de que se tengan las 2 o 3 monedas, que eso de alguna forma
nivela y evita pues que esas tantos cambios, pues digamos que a nivel de mercado o en valores afecte la ejecución del contrato. Sí, ahí lo que tienen que estar pendiente cuando lo hagan en diferentes monedas es si estamos hablando de la misma moneda, si es moneda corriente o moneda constante. Es lo que tenemos que ver cuando estamos analizando ese tipo de contrato, pero sí es factible a través de fórmula polinómica. Generalmente se hace un índice materiales, mano de obra, equipo. Lo da la DANE aquí o cualquier otro Banco de la República o cualquier otro instituto, pero allí hay que estar pendiente cuando se utilizan diferentes monedas, si estamos hablando de constantes o de corrientes, para poder hacer las comparaciones adecuadas. Entonces, bueno, yo creo que yo, me disculpan, pero yo tengo otros compromisos. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por todo. Ok, gracias también, porque es importante el tema de cuando se manejan divisas, el tema de valor corriente y valor constante, ¿no? Depende mucho de eso. Muy bien, Betsaida, te agradecemos mucho tu participación. No, muchas gracias a ustedes. Webinar, y de repente te podemos comprometer en otro momento para poder hacer, digamos, un tema más específico, ¿te parece? Claro que sí, con mucho gusto. Okay. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos. A ustedes. Muy buenas noches. Hasta luego. A partir de la próxima semana, el martes, todos los días a las 6 de la tarde, tenemos webinars interesantes en 360 Link. Gracias a todos. Gracias, ingeniero, muy amable. Gracias, ingeniero, muy amable. Saludos. Gracias.